Gloria a Dios, estamos bien. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jeremías capítulo 33. Gloria a Dios. 1, 2, 3. Capítulo 33 del libro de Jeremías. 1, 2, 3, probando. Versículo 10 en adelante. Así dice el Señor: ustedes dicen que este lugar está en ruinas, sin gente ni animales. Sin embargo, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas y sin gente ni animales, se oirá de nuevo el grito de gozo y alegría, el canto del novio y de la novia, voz de los que traen a la casa del Señor ofrendas de gracias y cantan: den gracias al Señor Todopoderoso, porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno. Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor, y volverá a ser como al principio. Así dice el Señor Todopoderoso: en este lugar que está en ruinas, sin gente ni animales, y en todas las ciudades, de nuevo habrá pastos en donde los pastores harán descansar a sus rebaños. Padre, a veces nuestros pensamientos nos gobiernan. Nuestras ideas propias nos aprisionan. Y es ahí donde necesitamos escuchar de nuevo tus pensamientos. Porque a veces nuestros pensamientos nos quebrantan. Espíritu Santo, trae esta noche a nuestro corazón los pensamientos del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. La palabra del Señor quiere esta noche contrastar nuestras maneras humanas de pensar con la manera divina de pensar. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué es lo que decimos nosotros? ¿Y qué es lo que dice el Señor? Y ese es el contraste. Versículo 10. Ustedes, ¿qué? Versículo 10. Ustedes dicen. Pero versículo 12. Así dice el Señor. Ustedes dicen, mas el Señor dice. Ustedes piensan, mas el Señor piensa. Ustedes hablan estas cosas, mas Dios habla estas cosas. Ustedes dicen esto, mas el Señor dice esto. Ese es, en esencia, lo que la palabra de Dios quiere traernos esta noche. Lo que los hombres dicen, las conclusiones a las que llega el corazón del ser humano, cargado, golpeado, afligido, estrechado, enfermo, reflexivo, pensativo, agobiado. Esos estados de ánimo y esas condiciones objetivas que están ahí golpeando nuestra vida nos conducen a una cierta manera de pensar. Nos llevan a ciertas conclusiones que a veces nos hacen
detener la marcha, cansarnos del camino, quedarnos quizás sentados, bajar los brazos, rendirnos tal vez. Nos roba la fuerza de luchar. Decimos, no doy más, no voy a ninguna parte, nada se está resolviendo, no veo una luz, no veo mi camino con claridad, hago mucho y cosecho poco, se me va todo como agua entre las manos. Nuestros pensamientos y gobiernan nuestras acciones, gobiernan nuestras actitudes, determinan decisiones. Esa es nuestra parte. Por eso siempre Dios nos sale al encuentro, Dios nos sale al camino. Y eso es lo que la palabra de Dios esta noche quiere recordarnos, que en medio de los pensamientos que brotan en nuestro corazón a raíz de tantas situaciones humanas que estamos viviendo, es necesario que volvamos a escuchar los pensamientos de Dios, porque son ellos los que deben marcar nuestra existencia sobre la tierra. Son esos pensamientos divinos a los que debemos aferrarnos con ahínco. Y aunque en nuestra racionalidad humana no existan motivos para continuar la marcha, nuestro espíritu debe adherirse de manera implacable a esos pensamientos divinos, porque esos pensamientos divinos se van a traducir en acciones, condiciones, situaciones que traerán alegría a nuestra vida. Por eso dice unos capítulos atrás, en el capítulo 29, hablando de los pensamientos divinos, dice el 29 versículo 11: porque yo sé muy bien, dice el Señor, hablando de esto que decimos, los pensamientos de Dios, porque yo sé muy bien, dice Dios. ¿Qué es lo que Dios sabe muy bien? Los planes que tengo para todos ustedes, dice el Señor. Las cosas que Dios dice, yo sé bien. Amados hermanos, yo sé que nosotros no sabemos todos los planes que Dios tiene para nosotros. Nos es difícil ahondar, nos es difícil comprender, nos es difícil captar la totalidad que el Dios en la eternidad diseñó para nosotros, lo que el Padre marcó para nosotros. Es complicado, no es fácil, pero que nosotros ignoremos, que nosotros desconozcamos los planes gloriosos de Dios desde la eternidad, no significa que esos planes no existan. Que yo no los conozca no quiere decir que no hayan sido diseñados por Dios. Que yo no tenga acceso a comprender todo lo que Dios ha preparado para mí no significa que yo deba naufragar en el corto conocimiento que tengo de los planes de Dios para mi vida, porque Dios ciertamente tiene planes para usted, hermano, hermana, desde la eternidad. Desde la eternidad. Yo sé muy bien, dice el Señor, los planes que tengo para usted. Usted no ha venido a la existencia en un difuso final, en un confuso camino o a la deriva en el mar. Dios tiene planes para usted. Y dice, ¿son planes de qué? ¿Son planes de qué? Dios jamás planifica algo malo para ti.
Cuando Dios se sienta a planificar, no se sienta a planificar desgracias, no se sienta a planificar catástrofes, no se sienta a planificar daños. Dios no se sienta a planificar para tu vida desgracias. Cuando Dios pensó en nosotros, en Cristo Jesús, desde antes de la eternidad, Él no se sentó a planificar fracasos. Él se sentó a planificar, dice, planes de bienestar. Cuando Dios pensó en ti, pensó en planes de bienestar, hermano, no de calamidad. Dios no planifica calamidad. Muchas calamidades que llegan a la vida humana son el fruto de las locuras del corazón del hombre. La muerte que naufraga en una nación es el fruto de las locuras del corazón del hombre. No son cosas planificadas por Dios. Nunca diga: el Señor quería la muerte de mi hijo. Dios no planifica la muerte, Dios planifica la vida. La muerte es el antirreino. La muerte es fruto de ir en contra del designio divino. La muerte es provocada por embajadores contrarios al corazón de Dios. No es la voluntad de Dios. Por eso, frente a hombres que siembran la muerte, deben haber otros que siembren la vida. En medio de unos que siembran el mal, deben haber otros que siembran el bien. Dios tiene planes de bienestar, no de calamidad, no de desgracia. Dios no planifica terrorismo. Dios planifica bienestar humano. A fin, dice, ¿a fin de qué? ¿A fin de qué? A fin de darles un futuro y una esperanza. Dios es arquitecto de cosas buenas, de calidad y nuevas. Dios es constructor de cosas nuevas y de cosas buenas. Él no quiere perpetuar ciclos de desgracias. Él es constructor de un mundo nuevo. Es lo que Dios ha planificado. Son los pensamientos de Dios. Son las ideas de Dios. Por eso Isaías nos advierte, sin perder Jeremías, acompáñenme. Isaías nos advierte en el capítulo 55 sobre la necesidad de entender la abismal distancia que hay entre la manera de pensar de Dios y la manera de pensar nuestra. Isaías 55. Dice el Señor: porque mis pensamientos, ¿qué dice? Mis pensamientos, 55:8 de Isaías, iglesia, Biblia en mano. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes. Así como son más altos los cielos sobre la tierra. Esa es la separación que hay entre la manera en que Dios está pensando y la manera en que nosotros estamos pensando. La manera divina de pensar y la manera humana de pensar. Y el proceso de la vida cristiana consiste en el regalo de Dios, que a través de su palabra y a través de su espíritu podamos nosotros empequeñecer, podamos, diríamos, unir la realidad humana y la divina, de tal manera que el ser humano tenga acceso a los pensamientos de Dios y pueda caminar sobre la tierra en medio de su pequeñez y finitud. El ser humano pueda caminar tomando decisiones, actitudes en la vida desde la manera divina de pensar, y ese es el evangelio. Por eso Dios nos ha regalado lo que llaman la revelación, lo que la Escritura llama la revelación, porque hay esa
incapacidad del ser humano para accesar a los pensamientos divinos, a los diseños divinos, es tanta la distancia, es abismal la diferencia, que Dios ha tomado en su gracia la bendita decisión de revelarse. Y revelación es que Dios decide descender, ya que es imposible para el ser humano ascender a la esencia divina. Dios ha descendido a la esencia humana, ya que es imposible, ya que es inviable que el ser humano tenga acceso a la esencia de Dios y poder allí escarbar en los archivos divinos los planes de Dios, encontrar ahí la carpeta que diga planes divinos para David Ramos, ya que es imposible que yo acceda a esa profundidad de Dios. Como dice Job y los salmos, qué inescrutable, qué insondiables son los pensamientos de Dios, qué profundos, inaccesibles. No hay manera de entrar allí. La grandeza y la infinitud de Dios hace imposible que nosotros podamos acceder y descubrir los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso Dios ha tomado a bien el abrirse, el revelarse, el descender, el acercarse a ti y quererte revelar los diseños de Dios para tu vida, para tu familia, para tu descendencia. Y esas revelaciones Dios las ha hecho en la persona del Espíritu Santo, en las santas escrituras, en la persona de Jesús de Nazaret. Dios se nos ha revelado, se nos ha dado a conocer los pensamientos divinos, esos que debemos agarrar, aferrarnos. Dios ha tenido a bien en su gracia y en su amor hacerse accesible a nosotros, hacerse cercano a nosotros, hacernos posible superar esta abismal distancia entre los pensamientos divinos y los pensamientos humanos, de tal manera que nosotros podamos conocer, accesar, descubrir y caminar sobre la tierra, no con los pensamientos humanos que nos deprimen, nos frustran, nos entristecen, nos paralizan, sino que animados por los pensamientos divinos, no nos dejemos atar, aferrar, congelar por ninguna situación humana, sino que nos paremos con esperanza, viendo hacia el futuro, diciendo: Dios tiene planes. Aleluya. Dios tiene planes. Pero el problema, amados, es que tenemos poco cuidado de querer conocer los pensamientos de Dios. Estamos a veces tan encajonados, estamos tan encerrados, estamos tan angustiados. Las realidades humanas nos dominan y nos esclavizan el pensamiento, y terminamos por renunciar a la esperanza. Terminamos por renunciar al futuro. ¿Cuántos esta noche están creyendo que ya nada se puede hacer? ¿Cuántos a veces en las batallas de la vida llegan a pensar que ya no hay salida, que todo se ha terminado, que todo se ha acabado? ¿Cuántos llegan a imaginar que están acorralados, que están en el fondo del abismo y ya no hay manera de salir adelante? Pensamientos divinos. Las realidades humanas
nos golpean tan fuerte a veces. Personas y situaciones que fabrican nuestro mal, construyen nuestro daño. Personas que siempre andan tramando algo en contra suyo. Ahí están. Ahí andan. Y provocan el peor de los males en usted. Y el peor de los males es cuando usted llega a decir consigo mismo: de esta ya no voy a salir. Game over, se acabó. Fin. Ya todo terminó. Los pensamientos humanos, animados por esas circunstancias, nos llevan a sentir que todo ha sido en vano, que hemos gastado tanta energía, que hemos derrochado tanto esfuerzo y todo tiene un tope. Y ha sido por gusto, ha sido en vano. ¿Cuál ha sido el sentido de eso? Es ahí, hermanitos, donde no debemos descuidar, donde no debemos olvidar, donde no debemos renunciar a la búsqueda, a la comprensión y a la fe de los pensamientos divinos. Saber que Dios está por encima de toda circunstancia, de toda persona y de todo estado humano. Dios está por encima de nosotros. Dios está por encima de nuestros enemigos. Dios está por encima de nuestras tormentas. Dios está por encima de nuestros pensamientos de frustración. Dios está por encima. Aleluya. Y Dios en la Escritura nos dice los pensamientos divinos. Cuando creemos que todo se ha quebrado y todo ha fracasado, Dios emerge para decirte: yo sigo siendo Dios y tengo planes de bienestar para ti. Yo sigo siendo Dios y estoy construyendo futuro y esperanza. Yo estoy siendo Dios y ahí donde todos ven el panorama más nefasto, yo te estoy construyendo esperanza. Y cuando usted comienza a apropiarse de los pensamientos divinos y comienza a interiorizarlos, comienza a hacerlos suyos, entonces su espíritu se va alimentando, se va fortaleciendo, se va llenando. Dice primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Versículo 3. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Quizá ha llegado esta noche tú al punto de David y sus hombres de quedarse ya sin fuerzas. Versículo 6. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo,
Y es que todos se sentían como, no solamente habían quedado sin fuerza, sino que estaban ya, porque en las horas de desgracia buscamos a quien culpar. En las horas de dolor buscamos a quien echarle la razón. Siempre buscamos un culpable. Y ellos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero, me gusta cómo lo dice la Reina Valera. ¿Qué dice la Reina Valera? Dice, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Más David se fortaleció en Jehová su Dios. La NB dice, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. David lloró, sí. David se quedó sin fuerzas de tanto llorar, sí. Pero David se amargó, no. En las horas de la adversidad hay dos caminos. Cuando los enemigos golpean tu vida, cuando las circunstancias te han arrastrado, te han lastimado, hay dos niveles. El nivel de llorar y de sufrir, que es el nivel humano en el que todos podemos participar. Porque no somos de piedra, porque no somos robots, porque no somos máquinas. Y las circunstancias nos golpean y podemos llorar. Las personas lastiman y podemos llorar. La gente que nos hace daño, podemos llorar. Es el plano humano que todos compartimos y no es malo hacerlo. Jesús lloró, compartió con los dolientes la muerte de Lázaro y vivió ese momento de dolor. Lo vivió en su humanidad. Sin embargo, hay un resultado más profundo, que ya no es el tema del humano, es el tema del hombre de fe y el tema del hombre de incredulidad. Es el tema del hombre que camina en la perspectiva divina y el hombre que camina en la perspectiva humana. Ya hay otro plano, el nivel del hombre que camina en los pensamientos humanos y el hombre que camina en los pensamientos divinos. Y la diferencia entre los hombres de David y David era que sus hombres no solamente habían experimentado el dolor que causa la tragedia humana, sino que ahora se comportaban como hombres faltos de fe. Y David, después de haber sufrido la parte humana del dolor, opta por ser un hombre de fe. Ser un hombre que no tiene fe es entrar en la calle de la amargura. Es entrar en una existencia de frustración. Es entrar a una existencia en la que comienzo a decir, ya todo se perdió. Busco venganza, busco culpables. Es decir, comienzo a dejarme gobernar por la amargura. El dolor que alguien provocó ha provocado en mí una existencia frustrada, una existencia amargada, una existencia donde voy caminando y la gente ya me cae mal porque a todos los veo culpables de la desgracia que estoy pasando. Me veo como víctima permanente. Me veo como víctima perpetua. Busco la conmiseración o busco la venganza. Busco victimizarme o busco sacar
la ira que me gobierna. Y muchos caminan así en la vida, como los hombres de David, porque comenzaron a pensar de apedrear a David, descargar su frustración en terceras personas. Ni siquiera David era el culpable, pero un corazón amargado no le importa. Gente que va por la vida masticando el daño que otro le ha hecho y no ha logrado dar el salto de fe al que la palabra nos invita esta noche, de entender los pensamientos divinos y aferrarnos a ellos para vivir nuestra psicología, nuestra humanidad, nuestra interioridad desde los pensamientos divinos y no desde los golpes de la vida. Y estos golpeados por la vida ni siquiera pensaron en ir a buscar a sus mujeres. Ni siquiera pensaron en rescatar a sus animales. Estos golpeados por la vida comenzaron a vivir amargados y frustrados y decepcionados. Y comenzaron a quererse descargar en cualquiera. Son los padres que, agobiados por las presiones de la vida, llegan a sus casas golpeando a sus hijos sin motivo alguno. Son las madres que llegan gritando, botando cosas. Son los padres que llegan ultrajando a su familia, quienes no tienen la culpa de las cosas que está viviendo. Y dice: es que vos no sabés lo que me pasa, es que vos no... Y comienzan a hacerse víctimas de las situaciones. Y comienzan a culpar al que no es culpable. Apedrean al que ha buscado aún su propio bien. Y esa es la diferencia entre un hombre de Dios y un creyentío. El hombre de Dios no quiere entrar, la mujer de Dios no quiere entrar en una existencia marcada por la amargura, sino que decide fortalecerse en Jehová su Dios. ¿Y qué es lo que hace? Versículo 7. Entonces David, tomando el camino de fortalecerse en Dios, llama ¿a quién llama? Al sacerdote. No se va a buscar a un compañero de chupa. No se va a buscar a una amiguita. No se va a buscar la pata de elefante. No se va a buscar la disco. No se va a buscar a la mujer ni al hombre. Dice que llama al sacerdote y le dijo: tráeme el efod. Y tan pronto como a Abiatar se lo trajo, ¿qué hizo David? David consultó al Señor y le preguntó: ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Y Dios le dijo: persíguelos, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Aleluya, aleluya. Pensamientos divinos. Lo que ustedes dicen y lo que yo digo, en la locura de ser gobernados por pensamientos divinos, quieren matar a su líder. Descargan su ira, quieren descargar su ira sobre David. Quieren descargar su dolor sobre David. Quieren descargar su aflicción y tristeza sobre él. Matar a David va a devolverle a las mujeres. Matar a David va a devolverle los hijos. Matar a David va a devolverle sus riquezas. Llegar a tu casa gritando como loco va a pagar el recibo de la luz. Llegar ultrajando a tus hijos va a pagar la casa. Llegar a aventar las cosas de tu casa va a pagar el colegio de los niños. Andar con la cara amargada como chucho con rabia va a resolver tus problemas. Pero sabes una cosa, los pensamientos divinos tienen capacidad de redimir lo perdido.
Los pensamientos divinos tienen la capacidad de restituir lo que se ha ido. Los pensamientos de Dios tienen la capacidad para sanarte, para restaurarte, para restituirte y para devolverte lo que el enemigo te ha quitado. ¡Aleluya! Una vez pasada el impacto del dolor y la aflicción, tienes que pasar al campo del Espíritu. Una vez impactado por el daño recibido y habiendo llorado, tienes que levantarte y subir el nivel de tu existencia y entrar al campo de Dios, al mundo del Espíritu, para accesar a pensamientos divinos. Tienes que ponerte el efod. Tienes que consultar al Señor y Dios te va a dar pensamientos que te traerán de regreso lo que el enemigo se ha llevado. Y hoy tenemos algo más que el efod, porque el efod era algo. Hoy tenemos a alguien y se llama Espíritu Santo. Dice la Biblia en 1 Corintios, pasaje favorito y maravilloso para mí, capítulo 2 de 1 Corintios. Versículo 9. Esta escritura es maravillosa. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha, ¿qué? Lo que Dios ha preparado. Yo sé bien los planes que tengo para ti, Jeremías. Esto es lo que yo digo. Lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce ¿qué? Eso que Isaías dice que es más alto que nosotros. Nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Y subraye eso. Cómaselo. Mastíquelo. Subráyelo. Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Subímele un poquito al monitor, por favor, y démele un poquito más debajo. Para que entendamos, no tenemos excusa como los que no tienen esperanza. No podemos rebajarnos a los caminantes humanos, porque tenemos al Espíritu de Dios, que es el puente entre los pensamientos divinos y mis pensamientos humanos. El Espíritu es el puente que Dios en su gracia nos ha concedido. De modo que una vez impactados por los agravios de la vida, podamos levantar el espíritu, invocar la presencia del Espíritu, pedirle acceso a los pensamientos de Dios, como lo hizo David. David le pregunta a Dios: ¿qué debo hacer en esto que nos ha pasado? ¿Qué debo hacer en esto que me ha ocurrido? David se pone el efod y consulta a Dios. ¿Por qué no consultamos al Espíritu
los pensamientos de Dios acerca de las tribulaciones que nos rodean en determinados momentos de la vida? ¿Por qué no elevamos el nivel y dejamos de comportarnos como el mortal común y corriente que no tiene el Espíritu? Que no le ha sido entregada la gracia del Paracletos, el Consolador. Que no se le ha dado esa luz divina que le alumbre su caminar. ¿Por qué no nos revestimos del Espíritu? Nos ponemos el manto del Espíritu y le consultamos al Santo: ¿cuáles son tus pensamientos para esta hora de amargura de mi vida? ¿Cuáles son tus planes, Dios, para este caos que me está ocurriendo? ¿Qué es lo que estás pensando, Dios? Y con certeza Dios le va a responder. Mire Isaías 33, donde estamos. ¿Qué dice el versículo 3? El pasaje original con el que comenzamos la palabra, hermanitos. Jeremías, 33. Versículo 3. O sea, consúltame. Ponte el efod. Pregúntame. Ponte el efod, háblame. No te sumerjas en un río de amargura. Levántate, pregúntame, clámame. ¿Y yo qué haré?, dice el Señor. Y yo te responderé. Yo te daré, ¿qué? Yo te daré ¿a qué? A conocer. Te daré a conocer en mí, dice Dios. En mí hay cosas grandes. En mí hay cosas ocultas que tú no conoces. No están en tus pensamientos. En mí hay cosas grandes que no conoces. En mí hay cosas ocultas que no conoces. Pero si tú me clamas, yo te las daré a conocer. Mis pensamientos correrán a tus pensamientos. Mis caminos se harán accesibles a tus caminos. Y tú no te comportarás como el mortal que no tiene esperanza. Tú te comportarás como un hombre que vive desde la perspectiva de los pensamientos divinos. Aleluya. Por eso el Señor, en la palabra que estamos leyendo del versículo 10, ustedes dicen que este lugar está en ruinas, sin gente y ni animales. Sin embargo, versículo 12. En este lugar que está en ruinas, sin gente ni animales, y en todas las ciudades, ¿qué dice el Señor? De nuevo habrá pasto, en donde los pastores harán descansar sus rebaños. Vivir desde la perspectiva de Dios nos hará hacer cosas fuera de serie. Mire, por ejemplo, el capítulo 32. Solo denle una vuelta a una página de Jeremías que estamos estudiando. Dice Jeremías 32:3. Mire, quiero que vea esto de lo que es vivir conforme a la perspectiva divina. Jeremías 32, ¿lo tiene? Sedequías, el rey de Judá,
lo tenía preso, hablando de Jeremías, y le reprochaba: ¿por qué andas profetizando? Así dice el Señor. Andas proclamando que el Señor dice: voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia y él la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de las manos de los babilonios, sino que será entregado en manos del rey de Babilonia y tendrá que enfrentarse con él cara a cara. Además dices que el Señor afirma: Nabucodonosor se llevará a Sedequías a Babilonia y ahí se quedará hasta que yo vuelva a ocuparme de él. Jeremías respondió: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hanamel, hijo de tu tío Salum, vendrá a pedirte que le compres el campo que está en Anatot, pues tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. En efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Hananel vino a verme en el patio de la guardia y me dijo: compra ahora mi campo que está en Anatot, en el territorio de Benjamín, ya que tú tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. Entonces comprendí que esto era palabra del Señor. Y le compré a mi primo Hanamel el campo de Anatot por 17 monedas de plata. Reuní a los testigos, firmé la escritura, la sellé y pagué el precio convenido. Luego tomé la copia sellada y la copia abierta de la escritura con las condiciones de compra y se las entregué a Baruch, hijo de Nerías y nieto de Maseías, en presencia de Hanamel, de los testigos que habían firmado la escritura y de todos los que estaban sentados en el patio de la guardia. Con ellos como testigo le ordené a Baruch: así dice el Señor, toma la copia sellada y una copia abierta de esta escritura y guárdalas en una vasija para que se conserve durante mucho tiempo. Porque así dice el Señor, de nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñedos de esta tierra. Fíjese el mensaje que está aquí. Jeremías está anunciando por palabra del Señor que Jerusalén será sitiada y destruida. Está anunciando catástrofe. Está anunciando destrucción. Está anunciando miseria. Viene Nabucodonosor y tomará cautivo. ¿Qué pensamientos pueden darse en el corazón del hombre cuando le anuncia que viene un tiempo complicado para la nación? ¿Qué pensamientos? Y hoy en estos tiempos de huracanes, lluvias y terremotos, se han levantado muchos vaticinadores de desgracias. Tengan cuidado que hay muchos locos que, no siendo capaces de entender los pensamientos divinos, se dejan llevar por pensamientos humanos y llenan de terror a la gente. Nosotros no vivimos de los profetas de destrucción, vivimos de los profetas de esperanza, porque Dios ha preparado esperanza y futuro. Pero ¿qué piensa la gente? Fíjese bien cómo mucha gente piensa hoy día cuando ve tanta cosa. ¿Para qué comprar una casa? ¿Para qué estudiar? Hay iglesias donde los padres no quieren ya mandar a sus hijos a estudiar. Hijo, toma una carrera rápida. ¿Para qué 7 años de doctor si ya se va a acabar el mundo? Decisiones gobernadas por un pensamiento humano de destrucción. Le voy a decir algo. Va a llegar el 2100 y si usted no dejó a su hijo estudiar, se va a arrepentir. Los temores que la humanidad vive hoy, los ha vivido siempre en diferentes ciclos
de la humanidad, siempre. Los temores de la humanidad basada en una destrucción no son nuevos. Y mucha gente ha tomado decisiones locas. Hay tantas historias que podías contarle a lo largo de 2000 años de gente que creía que ya era el fin del mundo. Se deshizo de todo y se fue a un monte a esperar que viniera el Señor. Eso ocurría ya en el siglo II. Eso ocurrió en la Edad Media. Eso ocurrió apenas 200 años. Eso ha ocurrido en Brasil. Ha ocurrido en Europa. Ha ocurrido en África. Y la historia continúa. Y la historia sigue. Cuando la gente se llena de temores, de angustia, y con tanto predicador terrorista que hay ahora, que solo anda metiendo miedo, usted no puede ser hijo de esas palabras de destrucción y de mentira, porque nosotros no somos gobernados por palabras de pensamientos humanos, sino por la palabra de Dios. Y Dios dice: de nuevo, ustedes dicen no hay animales, no hay casas, no hay ciudades. Y Dios dice: yo les digo que de nuevo habrá animales, casas y ciudades aquí. Jeremías estaba anunciando que Nabucodonosor destruiría. ¿Qué hace una persona cuando sabe que hay destrucción en su colonia? ¿Qué hace la gente en las colonias marcadas de violencia? Las colonias donde... ¿Qué pasó ese niño ahí? ¿Qué se hace en las colonias donde las pandillas dominaron y no dejan vivir a la gente en paz? ¿Qué hace la gente? ¿Compra casas ahí o las vende? ¿Sabe qué hizo Jeremías? En lugar de vender, compró. En lugar, si nos dejamos gobernar por los cálculos humanos, pues lo más lógico era: Nabucodonosor se va a llevar todo esto, así que mejor vendo antes que me la quiten por la fuerza. La vendo antes que me la quite Nabucodonosor. Pero Jeremías tomó una decisión sobre el pensamiento divino. Y Dios le dijo: no vendas, compra. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dijo: de nuevo, versículo 15, de nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñedos en esta tierra. Pensamientos divinos. Cuando todos estén pensando en una línea, Dios te va a hacer pensar en otra. Cuando todos estén tomando decisiones dominadas por la economía, por la política, por los conflictos de donde vives, de donde vendes, de donde trabajas, y la lógica humana les diga: tenemos que irnos mejor, Dios te va a decir: compra el puesto de la par. Porque Dios está pensando cosas que esa gente no entiende, que tú no entiendes, pero que Él está preparando. No sé si comprendes esto, hermanita. En lugar que te digan en tu colonia: vende tu casa, Dios te va a decir: cómprala de la par también. ¿Sabes por qué? Porque Dios está pensando cosas que tú no conoces. Nosotros no podemos vivir
regidos por la lógica de la economía ni de la política. Porque aunque tienen su lógica y aunque puedan ser ciertas muchas cosas que nos planteen, los pensamientos de Dios están muy por encima. Y donde el hombre a veces ya vaticinó caos, Dios está pensando en orden. Donde el hombre ya anunció de gracias, Dios está preparando bienestar. Allí, en esa misma tierra. Por eso quiero cerrar esta noche con Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dice la NBI, la tierra era un caos total y las tinieblas cubrían el abismo. La Reina Valera dice, la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. ¿Quién quiere comprar una propiedad en ese caos? Nadie. ¿Quién quiere comprar una propiedad en esa oscuridad? Nadie. ¿Quién quiere apostarle a esa tierra vacía? Nadie. Pero Dios tiene planes. Pero Dios tiene pensamientos de bienestar. Pero Dios está preparando algo. Dice que ahí aparece el efod de Dios. Aparece el Espíritu de Dios. Revístete del Espíritu de Dios. Porque una vida revestida del Espíritu de Dios tendrá acceso a consultar pensamientos divinos. Y le van a revelar y le va a mostrar Dios a esa persona que esa tierra a la que nadie le apuesta, que ese caos del que nadie se interesa, de ese vacío que a nadie le importa, de esa oscuridad a la que nadie le llama la atención, Dios tiene planes. Y cuando el Espíritu se mueve, el resto del capítulo repite de manera constante una frase. Y dijo Dios, 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 y dijo Dios. Y detrás de cada y dijo Dios va un y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios y vio Dios que era bueno. Cuando Dios habla, la descripción cambia. Ya no es oscuridad. Dios dijo y ahora es bueno. Ya no es vacío. Dios dijo y ahora es bueno. Ya no hay ese caos. Dios habla y es bueno ahora. Y sobre cada realidad humana, Dios comienza a hablar, pensamientos divinos, y era bueno en gran manera. Aleluya. Pero a veces los primeros 2 versículos nos dominan el pensamiento. Y decimos, aquí hay oscuridad, aquí hay vacío, aquí hay caos. ¿Para qué seguir? ¿Qué sentido tiene? Las condiciones de la tierra dominan nuestros pensamientos. Pero al entrar en el mundo del Espíritu, al entrar en el mundo del efod de Dios, accedemos a la voz de Dios que dice y dijo, y comienza Dios a hablarnos. Y comienza Dios a revelarnos. Y comienza Dios a llenar el corazón y a fortalecerlo.
y a emprender acciones no de desesperanza, ni de amargura, ni de frustración, sino que nos ponemos de pie animados y decimos: vamos a luchar. El Señor me ha dado la palabra. El Señor me ha dado los pensamientos. Y la palabra de Dios se cumplirá siempre tal como ha sido dicha. Iglesia, esta noche revistámonos del efod de Dios. Acérquese al Espíritu Santo y dígale: quiero revelación de las palabras del Espíritu. Quiero revelación de la palabra de Dios. Quiero caminar no gobernado por los sentimientos míos o de mis vecinos, sino por la bendita palabra, por los pensamientos de Dios. Fortalezcas esta noche como David en el Señor su Dios. Si alguien está en ese camino, venga ahora al frente y fortalézcase en el Señor. Venga al frente y revístese del efod. Hay un efod para todos. El efod era ese manto que se ponía el sacerdote para consultar al Señor. Su efod es el Espíritu Santo. Venga y consúltele al Señor. Su efod es el Espíritu de Dios. Venga y fortalézcase en Jehová su Dios. Usted no puede tomar el camino de la amargura. Usted no puede ir por el sendero de la frustración. No puede transitar en la vía de la desesperanza. Usted debe andar en el camino del futuro y de la esperanza que Dios está preparando para usted. Yo sé bien, dice el Señor, los planes que tengo para ti. Los planes que tengo para ustedes. Yo sé bien, más allá de las cosas que te han golpeado, más allá de las cosas que te angustian, más allá de lo que te abate, el Señor te dice: yo sé bien lo que he preparado para ti. Yo sé bien mis pensamientos. Esta es noche para que le digas al Señor: yo quiero saber los pensamientos que tienes para mí. Yo no quiero tomar decisiones gobernadas por la locura de mi corazón. No quiero tomar decisiones dirigidas por el pensamiento de mis vecinos, de mis amigos, de mi familia. Yo quiero tus pensamientos. Tus pensamientos. Porque los pensamientos del Señor son vida y son paz. Y Dios quiere transferirte. Ponte el efod. Ponte efod. Revístete del Espíritu. Ponte el manto de Dios. Ese manto que nos da acceso a las profundidades divinas. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu del Señor. Y Dios te revelará, Dios te mostrará
que más allá de ese escenario de lucha, de miedo, de enfermedad, Él tiene planes. Cosas que no has visto, cosas que no has oído, cosas que no has imaginado, son las que Dios ha preparado para ti. Dios ha preparado para ti. Dios ha preparado. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Nuestra mente no solo es pequeña y no entendemos los planes tuyos, sino que también nuestra mente es frágil. Nuestra condición humana es vulnerable. Y las cosas que ocurren alrededor nuestro nos golpean, nos hacen llorar, nos lastiman. Mas no queremos entrar en una vida, en una existencia marcada por la amargura. No queremos ir por la vida destilando frustración. Queremos llenarnos de sus pensamientos divinos que nos fortalecen, que nos inspiran, que nos hacen seguir avanzando con alegría. Espíritu Santo, esta noche en el nombre glorioso de Jesús, quiero pedirte, Santo, que nos regales un tiempo de revelación acerca de tus planes para la vida de mis hermanos y de mis hermanas. Espíritu Santo, revela a tu sierva las cosas que has preparado para ella. Espíritu Santo, que el dolor no quebrante su espíritu, sino que esta noche se fortalezcan en ti. Espíritu Santo, tú dices, clama a mí y yo te responderé. Ella está clamando, respóndele ahora, Dios. Espíritu de Dios, cúbrela con revelación esta noche. Llena, Espíritu de Dios, llena. Llena de revelación esta noche acerca de las cosas que debe hacer, donde no ha de ir, que ha de empezar. Llena, Espíritu Santo, ahora. Llena, Dios, en el nombre de Jesús. Llena, Santo, llena. Dale sin límite, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, noche de revelación ahora, Padre. Noche de revelación. Como David te preguntó, Señor, ¿qué he de hacer? Y tú le respondiste, si David se fortaleció, así hazlo ahora, Dios, con ella esta noche.
Así hazlo ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Porque cuando tú hablas, cuando la revelación llega, llega la alegría, llega la esperanza. Llena, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, habla. Es que no quedarás a medio camino, dice el Señor. ¿Acaso no es a mí a quien sirves? Capacidad tengo yo de mover cielo y tierra. No temas. Es que no está cerrado para siempre, dice Dios. Porque he aquí, tengo poder para cerrar, pero tengo poder para abrir. Espíritu Santo, llena de tu revelación ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Llena, Espíritu Santo. Manténganse firmes. Espíritu de Dios, yo estoy para librarte, dice el Señor. He aquí estoy para guardarte. Mía eres, te he dicho. Espíritu de Dios, revélale tus pensamientos para que ella camine a la luz de esos pensamientos. Llénala, Padre, en el nombre de Jesús. Llena ahora, Espíritu Santo. Llena ahora, Santo. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Espíritu de Dios, como al principio de la creación, muévete. Ahí donde hay desorden, ahí donde hay vaciedad, donde hay oscuridad, muévete. Muévete, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Muévete, Señor. No has visto, no has oído, ni las has imaginado, y yo las tengo en mi mano. Oh, Espíritu Santo, revélale. Oh, Espíritu Santo, muéstrale. Oh, Espíritu Santo, abre sus oídos, abre sus ojos. Cosas que no ha visto ni ha oído son de ella. En el nombre de Jesús. Llena, Espíritu Santo. Llena, Espíritu Santo. Llena, Espíritu Santo. Llena, Espíritu de Dios. Sí. Yo tengo mucho más. Mi mano tiene más, dice el Señor. Más grande soy yo, dice el Señor. Oh, sí. Espíritu de Dios, muévete. Sopla ahora. Revela ahora. Hay luz, luz, yo traigo luz. Yo traigo la claridad de un amanecer. Aleluya. Sí. Llena, Espíritu Santo. Llena, Espíritu Santo, llena. Llena ahora, Santo.
Llena de fuego de Dios. Vamos, iglesia, esta noche. El manto, el efod de Dios te cubre. Desesperado por ti. Vamos, antes de retirarte, dile esto al Espíritu. Estoy desesperado por ti. Estoy desesperado. Él quiere ver corazones desesperados por su presencia. Él quiere ver vidas añorando su presencia. No te desesperes por los humanos. No te desesperes por lo material. No te desesperes por ese trabajo. No te desesperes por un hombre o por una mujer. Desespérate por tu amado, por tu Dios, por tu Señor, por tu Padre, el que ha sostenido tu vida. Dile: Señor, me siento desesperado. Cuando tu gloria desciende un lugar, me siento desesperado por ti. Te necesito, Espíritu.
Llena nuestra mente de tus pensamientos. Llena nuestro corazón con tus decisiones, para que vayamos, Dios, y caminemos rumbo al cumplimiento de tu buena voluntad para nuestra vida, Señor. Que tu palabra, Dios, esta noche inyecte sobre nosotros fe, esperanza, de saber que aun cuando cosas que se complican a nuestro alrededor, a pesar de ellas, tú nos dices, compren casas, porque lo que cuenta no es lo que dice el humano, sino los pensamientos divinos. Lleva con bien a tu amada iglesia. Somos tu pueblo. Hemos sido adquiridos, sellados por tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga a todos, hermanos.